Pues casi 37 minutos. Vamos volando con nuestro consultorio de bolsa, Manuel Pinto, que además es jefe del departamento de análisis de XTB. Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eva. Muchas gracias por la invitación y un placer, como siempre, estar con vosotros. Lo mismo digo, hoy que además es viernes, siempre se ve incluso el mercado con dudas con otro color si es viernes, pero las caídas son las protagonistas esta mañana. El IBEX 17.618 puntos, el DAX se lo piensa. ¿Cómo estás viendo la fotografía del mercado? Bueno, Eva, la verdad es que muy positiva. Venimos argumentando desde hace tiempo que los inversores tienen la obligación de pasar de ser de ahorradores a inversores, de dejar su dinero de estar parado y de perder poder adquisitivo debido a la erosión de la inflación y aprovechar las oportunidades que el mercado nos ofrece. Decíamos a finales del año pasado que esperábamos una gran rotación en los mercados en 2026. Desde XTB lo anunciamos por activa y por pasiva y de momento lo estamos viendo. Los índices de pequeña capitalización, el Russell 2000 mismamente, está haciéndolo mucho mejor que los principales selectivos americanos. Lleva 13 sesiones consecutivas, de hecho, comportándose mejor que el SP500. Vemos también diversificación en emergentes, en países de Latinoamérica, recibiendo nuevos flujos de capital ante una mejor perspectiva económica mundial, una mayor ortodoxia y también el boom de las materias primas. Lo vemos en Asia, también con las empresas tecnológicas liderando, en empresas europeas, que yo creo que va a ser, Eva, uno de los sectores a tener en cuenta este año. Igual que hemos visto a Europa despertar de su letargo con fuerte inversión en el sector de la defensa, yo creo que este año podríamos ver algo similar con el sector tecnológico. Y de momento, las rentabilidades son extraordinarias en este arranque de año y sobre todo, diversificación con metales. Yo creo que estamos en el superciclo de todo, lo he dicho en alguna ocasión, no un superciclo como dicen muchos de materias primas, que también, sino el superciclo de todo, de activos financieros, en el que cada vez vemos cómo los países siguen endeudándose más. La única solución es seguir metiendo dinero en los mercados, en los balances de los bancos centrales siguen incrementando, y eso a pesar de que, si nos fijamos, por ejemplo, en las 20 economías más grandes del mundo, más de la mitad tienen una inflación por encima de la objetivo que tienen, y la política monetaria es o bien de recortes o bien de mantener tipos, no lo que hemos visto en la historia de subir los tipos de interés. Con todo eso, más masa monetaria, más estímulos, más efecto riqueza, más de todo, seguimos siendo muy positivos, sobre todo en estos sectores que he ido identificando, y también, como decía, metales preciosos, oro, plata. Yo no les pongo un techo, yo creo que la tesis continúa, se refrenda, no tanto la incertidumbre mundial. Hemos visto en estos 2 últimos días que ha habido un cambio de retórica en Donald Trump, menos agresivo, al menos de momento, y siguen subiendo. Eso no es por ese activo refugio, es porque la gente desconfía de las monedas fiduciarias, de las monedas fiat. Seguimos viendo devaluación continuada y eso hace que giren la mirada los inversores hacia otros activos, y en este caso oro y plata se llevan la palma. Veremos a ver cuánto tardan Bitcoin o Ethereum en hacerlo también, que es algo en lo que somos también muy positivos. Vamos con consultas. Te pregunta, se me estaba yendo, José Montes, dice: buenos días, ¿cómo ve una entrada en Netflix? Bueno, vamos a analizarlo. Resultados que hemos visto esta semana que han sido negativos, realmente pues presentación de resultados en los que sí que es verdad que la compañía espera gastar más, y ha sido un poco de los focos donde han puesto los analistas en cara a la programación en los próximos meses. No hay esos datos que se publicaban previamente del crecimiento del número de usuarios, pero sí se estima que ha habido una desaceleración en este último trimestre, y luego tenemos en medio pues esa oferta pública de acciones sobre Warner Bros, que veremos a ver en qué queda, si finalmente se acepta o no. Ha habido un cambio en la oferta y es más dedicado al cash, o sea, se va, en vez de acciones, a haber un canje por efectivo, lo cual es mucho mejor para los accionistas de Warner Bros, pero para los accionistas de Netflix es peor. Y esto es un poco lo que se está poniendo en precio. Desde que salió publicada la noticia de esa oferta sobre Warner Bros, las caídas de Netflix son alrededor del 15%. Y es un poco esa tendencia que podemos identificar en la gráfica. Tendencia a la baja que hemos visto, mínimos y máximos decrecientes, y principalmente a raíz de esa oferta donde hemos visto esa desaceleración. La verdad es que a nivel técnico Netflix no es un buen valor. Lo vemos por debajo de sus medias móviles, tanto de media sesión de 50 sesiones como de 200 sesiones. Lo vemos también en la parte baja de las bandas de Bollinger, incluso intensificándose esa apertura bajista que hace que todavía tenga más presión en el medio plazo. Lo vemos en el ADX, que nos confirma una tendencia, en este caso bajista. Y estamos viéndolo ahora, que si lanzamos desde largo plazo, vamos a lanzar Fibonacci,
podemos ver retrocesos en los que estamos llegando a niveles importantes. Ya hemos superado el 38.2, estamos llegando a niveles que anteriormente han surgido como resistencias y que podríamos considerar ahora como soportes, que son los $83 por acción que vemos en pantalla. Y el siguiente nivel objetivo, una vez que rompamos a la baja estos niveles que estamos viendo identificados aquí, pues nos podríamos ir a los 73, lo cual es una caída importante. Así que de momento vamos a ver si respeta estos niveles de soporte, que como vais a ver identificar, pues en anteriores ocasiones han sido resistencias importantes que después han convertido en soportes que han significado de punto de apoyo para después subidas superiores, pero si esto se rompe a la baja, los $81 por acción, siguiente nivel 74. Así que muy atentos a Netflix. De momento, con movimientos corporativos, con el movimiento técnico, no es un valor que tengamos en cartera ahora mismo. Vamos con una consulta en una nota de voz. Muy buenos días, soy Carlos de Almadén, Ciudad Real. Entré hace 4 o 5 días en Alibaba, $147, para un teleseñalista, siendo con una actitud ambiciosa y especulativa. ¿Qué objetivos le ve a Alibaba? Si piensa que puedo superar los 192 o 190 que dejó hace unos meses, y si puede ver factible un 207, 210. Gracias. Bueno, pues ¿qué le dices a Carlos? Pues Alibaba EVA es uno de los valores internacionales en los que ponemos el foco, desde luego. Podemos ver un gráfico semanal y ahora vamos al diario un poco más a largo plazo, canal alcista que podemos identificar en gráfico semanal ya más de largo plazo. Canal alcista de mínimos y máximos crecientes, hemos tocado la parte baja de este canal alcista y estamos rebotando al alza, igual que veíamos en Netflix que estaba en esta parte baja de las bandas de Bollinger y que incluso se intensificaban a la baja, pues aquí vemos algo contrario, no se está intensificando tanto al alza, pero sí que vemos una serie de patrones que nos predicen o nos hacen pensar de manera muy positiva, ¿no? En primer lugar, pues el intentar llegar a la parte alta del canal alcista, que estamos hablando de los $206 por acción aproximadamente, lo cual pues ya le doy un poco la respuesta a nuestro usuario, por encima de medias móviles que hemos visto en anteriores ocasiones, media móvil además de 50 sesiones por encima de 200, con un RSI que nos confirma la tendencia, también el ADX por encima de 25, y si nos vamos a gráfico diario, ese canal alcista que veíamos antes identificado, pues vemos aquí una bandera de continuación, de una tendencia alcista, bandera con proyección en el corto plazo, 187 dólares por acción, lo cual pues a mí me permite ser tanto muy positivo a nivel técnico como a nivel fundamental. Lo seguimos viendo desde el año pasado que no se ha cumplido tal cual, aunque bueno, sí que es verdad que desde el año ha sido positivo, pero si nos fijamos aquí desde aproximadamente octubre, pues hemos visto correcciones importantes en Alibaba. Los resultados del tercer trimestre no fueron tan positivos, pero sí que esperamos una inyección en general de las empresas tecnológicas. La irrupción de DeepSeek a raíz del año pasado pues fue como un punto de inflexión para las compañías tecnológicas que cotizan a unos PERs, a unos ratios mucho más bajos y de descuento que las empresas norteamericanas, sus homólogos americanos, y eso nos hace presagiar, junto con una expectativa de que Alibaba además en crecimiento de computación en la nube está destacando sobremanera y que también está desarrollando los chips, pueda tener pues algo similar a lo que tiene Alphabet, ¿no? Alphabet es ahora mismo del mundo la empresa que tiene pues todo el ciclo de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Hablamos de centro de datos, hablamos de desarrollo tecnológico, hablamos de aplicaciones, de propios terminales, de los TPUs, de los chips. Bueno, pues Alibaba de computación en la nube. Alibaba va en ese camino en el que también no quiere depender de otras compañías, y yo creo que esa carrera hegemónica a nivel mundial entre Estados Unidos y China, que en nuestro tiempo se dirime con la inteligencia artificial, va a provocar que haya fuertes contratos millonarios en estas compañías líderes en cada uno de estos países, y yo creo que Alibaba se va a llevar el foco principalmente en el país asiático. Así que, por tanto, técnico muy positivo. A 206 nos pondremos un primer nivel objetivo y fundamental. Yo con eso seguiría pensando y desarrollando una tendencia al alza de Alibaba durante los próximos meses e incluso años. Funesma le pregunta, ¿cómo ve el futuro de gas natural? Yo entiendo que como no es del precio del gas natural, pone de gas, pues será Naturgy. Bueno, vamos con Naturgy si quieres, Eva, y hablamos del gas natural, porque realmente, pues por un lado estamos viendo en Estados Unidos crecimientos
datos esta semana, cuánto ha subido el precio del gas natural, creo que es un 70%. Los futuros en Estados Unidos ante esa borrasca o esa tormenta invernal que viene por delante en Estados Unidos, de la que se temen muchísimo las consecuencias que puede tener. Consecuencias que en el año 2021, que se establece como una comparación a lo que viene por delante en los próximos días, hubo bastantes fallecidos y se puso en tela de juicio el sistema público, ¿no? Y las utilities americanas ante el desbordamiento que hubo en ese momento del consumo. Y en una situación como la actual, en la que además los centros de datos consumen tanta energía, algo que no ocurría en ese momento en 2021, pues se está poniendo en preaviso de lo que puede ocurrir con muchos hogares quedándose sin calefacción y sin los medios necesarios para poder cubrirse ante esta borrasca que viene por delante, o tormenta invernal, como queramos denominarlo, ¿no? Eso por un lado. En Europa también hemos visto los futuros del gas subiendo, ambos pueden ser presiones inflacionistas de cara al futuro, y en este caso en Europa al final pues lo que hemos intentado es intentar depender menos de Rusia, del gas procedente de Rusia, diversificar en otros países, y en primer lugar pues hemos tenido a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que mientras que vamos adulando a Donald Trump en estos últimos meses y haciendo acuerdos que son contraproducentes para la Unión Europea, pues lo que hace Trump es tener la sartén por el mango, y ahora es Groenlandia. Veremos a ver lo que es en el día de mañana. Sabe que dependemos de él tanto a nivel militar como a nivel de defensa como a nivel económico cada vez más, pues eso es lo que va a jugar sus cartas, ¿no? Creo, y lo decía, que no es un error solo del corto plazo, no es un error que ha pasado en el último año en las negociaciones, es un error de décadas que venimos por delante, en las que nos hemos quedado rezagados en general. Ya lo pone, por ejemplo, el ministro alemán ayer en Davos, que decía que la burocracia es extraordinaria y que realmente pues tenemos que despertar y necesitamos más inversión, más desarrollo y menos aranceles internos, y yo creo que esos son los pasos que hay que seguir. Más vale tarde que nunca, pero en cualquier caso llegamos muy tarde. En cuanto a Naturgy en concreto, Eva, por no desviarme, pues lo que vemos es que después de este rango lateral que veníamos viendo cotizando la compañía española, bueno, pues en los últimos meses, desde el mes de mayo hasta finales de 2025, pues lo que provoca es que cuando hay una ruptura al alza o a la baja, pues sea muy fuerte, ¿no? Y aquí lo que hemos visto es que ha habido una ruptura fuerte, pero afortunadamente para que sus inversores, pues ha conseguido recuperar. Ha habido pocas sesiones en las que ha estado por debajo, y lo cual pues estima que puede volver entonces haciendo ese pullback, ¿no? Desde entonces, pues estamos viendo esa tendencia más al alza, ese canal alcista de mínimos y máximos, aunque aquí nos estamos quedando un poquito más rezagados. Podríamos estar formando un triángulo si viniésemos de una tendencia más a largo plazo y nos diese una confirmación. Vamos a esperar, Eva, porque aquí tenemos medias móviles que están justo significando ahora niveles de resistencia. No tengo del todo claro que vayamos a ver subidas cuando es un entorno en el que sí que es verdad que son empresas más defensivas, menos dependientes del comercio internacional, lo cual es positivo, les beneficia la apreciación del euro a la hora de las importaciones, pero por otro lado, pues la rentabilidad de los bonos me preocupa. Decía antes superciclo de todo, Eva, pero no de la renta fija. Creo que la renta fija es la gran damnificada de nuestro tiempo, y los inversores deberían de plantearse sobre aquellos más conservadores si ser conservador puede ser también muy peligroso y muy arriesgado. Hablo, por ejemplo, de los bonos americanos que subieron un 6% en dólares el año pasado, pero que al final en euros bajaron casi un 6%. Un cliente conservador no se puede permitir bajar un 6% en un año, y en renta fija europea apenas estuvieron planos, ¿no? Entonces, gran damnificada de nuestro tiempo ante el crecimiento de los intereses de la deuda, ante el crecimiento de la deuda y del resto de partidas que explicábamos antes, que van a suponer un incremento en la inflación, y que por tanto nos hacen pensar que en renta variable, activos de riesgo y activos alternativos es donde hay que poner el foco, y no tanto en la renta fija, que creo que va a seguir subiendo los intereses. Y eso perjudica a aquellas empresas más dependientes de la deuda, aquellas empresas que tengan, por ejemplo, como las utilities, rentabilidad por dividendos muy altos, y que por tanto les perjudica esta subida en los intereses de la deuda. ¿Cuánto contexto en torno a una sola compañía y con ese mercado de las utilities? Vamos con más consultas, Manuel, y te pregunta Manolo de Alicante por Ramaco para entrar, o dice, o prefieres, ves mejor un ETF en tierras raras.
Analizamos a nivel técnico Ramaco, no la conozco mucho, la verdad, a nivel particular. Bueno, pues lo que podemos ver es un poco movimientos que también hemos visto en las tierras raras, de los cuales sí somos muy positivos. En este año pasado creció muchísimo, este año también lo estamos viendo, es un punto de partida clave en las negociaciones comerciales estadounidenses con el resto de países, el limitar su dependencia de China. Al final, ¿qué ocurre? China ha tenido las cartas en la mesa, ¿no? Ha tenido un as en la manga, que ha sido las tierras raras, que es el material fundamental para todo lo que es los equipos electrónicos, equipamientos y también el armamento militar, y ante eso Estados Unidos pues ha intentado jugar sus bazas con los chips, pero China le ha dicho que no, con los productos agrícolas China se ha ido a Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que para esas negociaciones poder tener cada vez pues algo más de punto a favor de cara a Donald Trump, pues quiere intentar explotar tierras raras en otros sitios. Se hablaba del Orinoco en Venezuela, que hace falta miles y miles de millones para poder explotarlo. Se habla de Groenlandia, que va a poder extraer tierras raras en ese acuerdo en principio firmado con los países de la OTAN. Se habla también de que puede la paz en Ucrania derivar en que haya una explotación de tierras raras por parte de Estados Unidos, y todo con el objetivo de intentar limitar su dependencia de China, ¿no? Hasta entonces, pues creemos que van a seguir subiendo las cotizaciones de las tierras raras ante ese crecimiento de la demanda, ante esa expectativa de subidas. Y aquí lo que podemos identificar, pues Eva, es después de esta tendencia a la baja, que podemos ver de mínimos y máximos decrecientes, un hombro, cabeza, hombro invertido. Y esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido nos da proyecciones al alza, ¿vale? Es un cambio de tendencia. Es un cambio de tendencia que hemos visto replicar ahora, en la que también hemos visto cómo la compañía, que era Ramaco, sube por encima de las medias móviles, encara ya a la parte alta de las bandas de Bollinger. Realmente la cotización ahora mismo a nivel técnico tiene buena pinta porque estamos superando también un nivel clave de soporte. Bueno, pues realmente niveles que podríamos obtener ahora son los 16.50 aproximadamente, que son resistencias anteriores, y yo creo que ahora mismo muy positivos, y hay que confiar en este valor que nos dice el usuario, poniéndonos evidentemente precios de stop, sobre todo ceñidos a los 12.25 aproximadamente, que sería por debajo de las medias móviles y que significaría rupturas de soporte importantes. Pero bueno, tiene buena pinta el valor, tiene buena pinta, nos ponemos por encima de 61.8 de retroceso de FIBO, bien, confiantes. Vale, vamos con una llamada. María, muy buenos días. Buenos días. Quería preguntarle al señor Pinto por Crédit Agricole y Orange. Son francesas, a ver si me podía analizar si hago bien en dejarlas para el 2026. Las estoy ganando dinero, pero no sé si es una buena idea continuar con ellas durante este año o si sería mejor hacer un cambio a otras. Y también si es posible. ¿La segunda cuál ha dicho, Orange? Orange, sí, vale. Orange, la eléctrica, una eléctrica francesa. Y también, si es posible, si me puede decir si es buen momento para entrar en acerinos y cuál sería un buen punto de entrada. Vale, muchísimas gracias, María. Me vais a perdonar, pero la segunda francesa no la he conseguido identificar, pero bueno, vamos con Crédit Agricole. Vale. Crédit Agricole, bueno, al final, ¿qué estamos viendo en general en los bancos, no? Subidas exponenciales, fijémonos en Crédit Agricole, que se ha quedado más rezagada incluso del resto de entidades financieras de Europa, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, Banco Santander subir un 122% el año pasado, la media de los... Hola, sí, claro. El año pasado, y sin embargo, pues vemos a Crédit Agricole, que podemos identificar un poco por estos niveles aproximadamente, bueno, que está subiendo un 32% desde finales de 2024, que oye, no está mal, pero que no es lo mismo que el resto de bancos de la región, ¿no? Bueno, pues esta tendencia es subidas importantes, sobre todo que vimos a principios del año, y esto sobre todo es una tendencia que vieron casi todos los bancos por la presentación de resultados del primer trimestre del año, después de unos tipos de interés muy altos que vimos para combatir la subida de los precios energéticos principalmente, y después, mientras que el resto lo han conseguido hacer bien, sobre todo los bancos españoles, ante ese crecimiento en Europa, el crecimiento económico que también deriva, el crecimiento de España que deriva en una mayor actividad, inmigración, políticas de Next Generation, sector servicios, sobre todo pues el turismo, ¿no? Bueno, pues una serie de consideraciones que hacen que genere más actividad y por tanto pues estos bancos, que además cotizaban a descuento en España, han subido tanto. Y sin embargo Francia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Una inestabilidad
política brutal el año pasado, con diferentes dimisiones de primeros ministros, con un déficit fiscal que es abrumador, que es ahora mismo la principal losa que tienen económica en nuestros vecinos, con una deuda sobre PIB del 115%, con unas elecciones a la vuelta de la esquina que me da a mí que van a ser de nuevo pues con mucha volatilidad y que habrá grandes promesas sobre estímulos que eso generará en subidas en la rentabilidad de los bonos, en debilidad económica que yo creo que vamos a seguir viendo porque las agencias de rating no se van a ir fiando de esas medidas que van a ir prometiendo. Y a mí, para nuestro usuario, pues es verdad que ha subido un 32%, lo vemos aquí que también ha subido en las últimas semanas, pero que mantiene ya un rango más lateral, incluso bajista, aunque puede ser que nos permita hacer un banderín, ¿vale? Estamos viendo esta figura, que lo podemos ver aquí dibujado, y que, bueno, pues en caso de ruptura al alza, pues nos da proyecciones un poco más alcistas. Pero yo creo que hay un coste de oportunidad aquí, que también es eso, lo que estamos viendo a nivel político en Francia, y que si confiamos en los bancos, pues me iría más incluso a España que los bancos, ¿no? Y en Acerinox, que como decía, no he conseguido captar el otro valor, pues en Acerinox estamos viendo una tendencia al alza importante en estos últimos días, debido a la situación de las materias primas, debido pues estas caídas que hemos visto a esas amenazas de Donald Trump sobre Europa. Al final, Acerinox es una empresa muy dependiente de sus ingresos, creo que es el 52,2% exactamente de sus ingresos que proceden de Estados Unidos y, por tanto, evidentemente, pues esta inestabilidad le perjudica. Que cuidado, también le perjudica, igual que el resto de empresas exportadoras y países, la debilidad del dólar, algo que creemos que es estructural y que seguiremos viendo este año. No creemos en ese Sell América, ¿vale? Sell América de venta de acciones, venta de activos financieros americanos. Creemos que las acciones seguirán haciéndolo bien y los bonos, pues vamos a ir viendo un poco cómo va caminando el año. Pero el dólar es donde creemos que se va a poner como el chivo expiatorio, el activo chivo expiatorio de las políticas adoptadas por Trump y va a ser castigado, ¿no? Y entonces aquí pues podemos ver sufrimiento relativo en estas compañías. Dicho esto, pues sobre todo si superamos niveles de 13,4 que estamos viendo como nivel de resistencia, porque aquí mi miedo es que formemos un doble techo y este doble techo nos lleva a proyecciones bajistas por debajo de las medias móviles, pues mientras que no veamos que se forme este doble techo, bien, seguimos confiando, ¿vale? Pero este doble techo es importante porque fijémonos qué proyecciones nos dan, sobre todo si bate a la baja los 12,5 euros por acción, que no está muy lejos, y nos iríamos a esta zona ya por debajo de los 12. Así que bueno, vamos a esperar. Manuel Pinto, como siempre, ha sido un verdadero placer de XTV. Gracias, muchísimas gracias por estar este viernes y feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos y un placer como siempre.